de dar los buenos días y presentar el análisis de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Sean mis palabras, señores quisqueyanos, hermanos y amigos, para felicitar a todo el mundo en esta ocasión del Día del Amor y de la Amistad. Ojalá que Dios Todopoderoso cierna su mano extentora en toda la extensión de nuestra geografía nacional y corazones para que la felicidad, la paz y sobre todo el amor entre prójimos, como lo manda él mismo, sea una realidad en las interrelaciones de los dominicanos. Y justamente de eso quiero tratarles hoy, de una antirrelación que se da entre dominicanos en virtud de la violencia policial que se genera en nuestro país a partir de algunos acontecimientos. Y lo digo porque honestamente les confieso, señoras, señores, mis amigos del Gobierno de la Mañana, que el día de ayer hice el comentario con una fuerte carga de tristeza por la situación de Santiago, de la pérdida de la vida de este niño. Y cuando escuchaba a José Luis relatando el acontecimiento, no podía evitar el pensar en mis hijos en la situación que se daba. Por eso he querido hacer una reflexión el día de hoy sobre el tema de la violencia policial como elemento inherente a las civilizaciones y cómo en el proceso de construcción de esa policía ideal los dominicanos debemos comportarnos y ser más inteligentes que las circunstancias para poder salir con éxito de la trampa que nos pone la desgracia. Porque la sociedad dominicana cambió, pero la policía no. Y mientras aspiramos a una policía ideal, tenemos una policía real en un contexto social en donde el precio de esa riña entre la sociedad democrática y la policía autoritaria, lo paga la gente. Y eso no puede ser. Vamos a ver esto, miren. La policía como tal, solo por tener una referencia, en Estados Unidos, nace en Boston 1838. Y esta nace con un elemento como dispositivo de guardar, de serenear, de velar por las propiedades privadas, y eran pagados con sueldos privados. No es sino hasta un tiempo después cuando se da el proceso de ese tráfico marítimo importante en donde la aristocracia, para endilgarle el pago de este cuerpo de serenos, se inventa el concepto del bien común, pero básicamente era para poder velar por lo que eran sus posesiones. Y hay que establecer con mucha claridad que ese cuerpo policial también se dio, sobre todo siglo XVI, para salvaguardar las propiedades humanas, es decir, los esclavos de esa parte norteamericana. De ahí usted ve que hay una reacción en que hay un cúmulo de la sociedad norteamericana que está a favor siempre de la policía y otra que lo interpreta como la policía agresora, que es discriminante, que es persecutora racial, porque en sus ciernes está en su ADN justamente eso. No tengo que hablar de lo que fue el levantamiento en el barrio de Watts, en California, en 1965, en donde la policía detuvo 2 afroamericanos y ahí por las protestas de fuerza policial y violencia hubo 34 muertos, 1,000 personas heridas, y millones en pérdida. Entonces, evidentemente, y sin hablar de George Floyd, de Black Lives Matter, entonces, evidentemente hay un tema de conformación. En Latinoamérica, la policía o las policías vienen con un proceso de formación que está íntimamente ligado a la parte dictatorial política. Por ejemplo, usted tiene que la mayoría de los cuerpos policiales nacieron sobre regímenes de fuerza. En 1927, en Chile, el general Carlos Ibáñez del Campo. En Brasil, el rey João VI, que fue el primer monarca que allí trasladó el imperio de ultramar. En Cuba, en 1908, José Miguel Gómez. Y aquí, lógicamente, Trujillo. Evidentemente, hay todo un proceso de sociedades que por la conformación que tuvieron, sea de esclavitud o de independencia de la madre patria, han tolerado mejor lo que es la parte de la agresión policial. Los antecedentes militares
van a todas partes. En República Dominicana no ha sido una excepción de esta circunstancia y el enemigo policial tradicional siempre había sido Latinoamérica y en el Caribe el tema del enemigo político al que había que someter y al que había que reducir. En República Dominicana, bueno, usted tiene un proceso de reforma policial que aspira, como todos quisiéramos, a un tema de una policía ideal, donde estamos hablando de investigaciones imparciales y castigos a los responsables, donde se está hablando de capacitación y formación del policía, donde se habla del tema del diálogo y la policía comunitaria, monitoreo y regulación, participación ciudadana y todo este tipo de medidas. Ahora bien, esa es la ideal. La realidad es que la interrelación de la policía con la policía verdadera es sumamente conflictiva y la voy a explicar. Miren, la policía después de Trujillo, Policía Nacional formada en 1936, desde el Consejo mismo de Estado, cuando lo presidía Joaquín Balaguer a la muerte de Trujillo, tiene un inicio fatal y es que se estrena el 16 de enero de 1962 con la matanza del Parque Independencia. Los dominicanos fueron a protestar para que el remanente del trujillismo, que era Joaquín Balaguer, saliera de la presidencia del Consejo de Estado y la respuesta de este fue tirarle a la policía con el ejército a masacrar a la gente, literalmente. Entonces, ahí nace en el concepto post-Trujillo, o mejor dicho, democrático en ciernes, una policía que identifica como enemigo al ente político y lo somete por acción directa. Bien, la policía como instrumento político. Joaquín Balaguer, a partir de su llegada en el gobierno, pues dio inicio a un proceso de represión política a través de la Policía Nacional. El cuerpo represivo de Trujillo era el ejército, el de Balaguer era la policía. Y la policía, con ese mandato de sometimiento de la sociedad a la voluntad política del heredero de Balaguer, pues estableció elementos fundamentales como Operación Limpieza, después de la guerra del 65, en el primer mandato en el 66, donde cazaban a los revolucionarios. También tenía la persecución a los jóvenes comunistas, en donde evidentemente, y aquí está Felipe que lo puede testimoniar, usted tenía que no había paz en los barrios de República Dominicana, y también la ejecución de periodistas. Sí, la ejecución de periodistas. José Enrique Piera, 1970, Radio Televisión Dominicana. Goyito García Castro, Última Hora, 1973. Orlando Martínez, Revista Hora, 1973. Plinio Díaz Vargas, La Voz del Pueblo, 1974. Y como ñapa, ya en este pedazo, Narciso González Narcisazo, en 1994. Entonces, de ahí nace esa relación hostil de la prensa y de la opinión pública contra la policía como símbolo remanente del trujillismo. Y una sociedad, en ese momento, acostumbrada todavía a pocas libertades públicas, pues toleraba desde alguna perspectiva esto y seguía siendo la sociedad política el enemigo de la policía. En la transición a los gobiernos democráticos, 1984, gobiernos del PRD, es una muestra de que todavía, aún con una sociedad que empezaba a saborear las libertades públicas, la policía seguía manteniendo su método trujillista. Ahora bien, ¿cuál es el contexto actual de la policía? La policía en el contexto actual se desarrolla en el marco de una sociedad que ya ha evolucionado democráticamente y que tiene referentes nacionales e internacionales de la vida libertaria empoderada en función de derechos de primera, segunda y tercera y hasta cuarta generación. Hay una policía que se desarrolla en una sociedad que se genera a partir de la multimedia, es decir, que hay todo un nivel de interconexión mediático y de empoderamiento social de manera presencial y de redes sociales que la policía tiene que manejar con la coexistencia de un nuevo enemigo para el que no estaba preparada, que es la antisociedad, la delincuencia organizada o la desorganizada, que es la caótica. Entonces, la policía como tal, que es la institución, que es doctrinal, es misional, es decir, el velar por los elementos de común bien, la salvaguarda de los ciudadanos, la protección del bien colectivo. Y el policía es un policía sin mucha instrucción, es un policía formado para la represión, es un policía mal pago, aburrido y armado. Entonces, el encuentro de esa sociedad empoderada de sus derechos y ese policía en las condiciones descritas es un resultado fatal. ¿Cuántas veces ustedes no han visto en las redes sociales que un paquete de gente le cae a trompado a patada a un policía o a un amén?
hay un empoderamiento y hasta un desafío social hacia la autoridad. Y el resultado que tiene el que no tiene mucha instrucción, ¿cuál es? Le da para abajo de una vez. Por eso usted tiene muerto en el colmado de Baní o la desgracia desgarradora de Santiago. Porque todavía el enemigo para la policía en este siglo XXI, siendo una policía del siglo XVIII, es el enemigo político y no entiende que hay una variación en la naturaleza del bien administrar. Porque la sociedad cambió, pero la policía no. Por eso, en conclusión, lo que quiero decir es, señoras, señores, los resultados de la violencia policial varían dependiendo del marco cultural, social, económico de las civilizaciones y, por qué no, hasta de los territorios. En virtud de esto, las sociedades democráticas posguerra fría riñen con el autoritarismo policial tradicional. Por eso estamos atrapados en ese conflicto de esa policía del siglo XVIII viviendo nosotros en el siglo XXI, donde el precio lo paga la gente. Por eso concluyo diciendo, mientras obtenemos, como al efecto tendrá que ser, esa policía ideal en el ejercicio de los derechos que nos corresponden, entendamos que es un proceso. No te violentes ante el conflicto con la autoridad. Evita agredir a un policía y, sobre todo, mantente vivo, porque ningún reclamo vale una vida. La desgracia de un ciudadano alterado con un policía mal pagado sucede en un instante, y les digo, amigas y amigos, como decía mi abuelo, que para triunfar hace falta una vida entera y solo un segundo para joderse. Ahí se los dejo.